Soy Antonio de Vicente y desde hace más de 10 años ayudo a víctimas de relaciones tóxicas por medio de mi canal de YouTube. Desde hace 2 años he comenzado con talleres de autoestima que ya han ayudado directamente a más de 1000 personas. Con el afán de llegar a todas esas personas que necesitan ayuda pero que no pueden pagar este tipo de formación, he preparado un taller breve de 4 semanas de duración para aprender a gestionar nuestras emociones. Este es un aspecto esencial en las relaciones tóxicas en las que el chantaje emocional está a la orden del día. Lograr la autonomía emocional debe ser un objetivo para todos si queremos tener una vida feliz y no depender emocionalmente de los demás. Si estás interesado en recibir esta información, escribe al correo antoniodevicente24@gmail.com. El caso es que el narcisista a lo largo de los años se va consolidando, va perfeccionando esas técnicas de manipulación, va aprendiendo todos los trucos que le permiten manejar a las personas y todo esto se va incrementando con el tiempo. A medida que va adquiriendo experiencia, va mejorando en todo ese tipo de malas artes que tiene, pero claro, llega un momento en que la biología impone su ley. A partir de los 40, 50 años, las personas vamos perdiendo nuestras cualidades, vamos perdiendo nuestra agilidad física, vamos perdiendo nuestra capacidad mental, vamos disminuyendo, empezamos un poco la cuesta abajo de la vida y eso, por supuesto, también le afecta al narcisista. Porque el narcisista, como todo manipulador, utiliza muchos elementos de su propia naturaleza. Utiliza, por ejemplo, la agresividad, utiliza la juventud, utiliza el atractivo personal, utiliza su encanto. Pero claro, a medida que van pasando los años ya se va desconectando un poco, cada vez ese encanto va disminuyendo, uno ya no tiene esa prestancia física, no tiene esa capacidad, no tiene esa elegancia, todo va disminuyendo. Empiezan a llegar las enfermedades que lo van haciendo a uno dependiente, empiezan a llegar esas pérdidas de agilidad, pérdidas de movilidad, pérdidas de fuerza física. Ya las amenazas del narcisista ya no suenan tan terribles como sonaban al principio. Las personas también, las personas que se le enfrentan van aprendiendo también de la vida al lado del narcisista y van dándose cuenta, van descubriendo sus trucos, van dándose cuenta de que el narcisista, lo que decimos siempre, que el narcisista nunca cambia, a pesar de que promete, a pesar de que en los momentos complicados dice no, voy a cambiar, mi vida va a ser diferente, te vas a dar cuenta cómo todo esto va a ser otra cosa, en realidad no cambia nada, todo sigue igual y también las víctimas se van dando cuenta de que eso ocurre. En la mayoría de los casos las víctimas consiguen esa fuerza necesaria para alejarse de él, de forma que cada vez va perdiendo más a esas personas con las que cuenta, esas víctimas de las que puede obtener combustible narcisista, y cada vez le va costando más incorporar a nuevas víctimas a su vida. Trata de triangular, trata de mantener relaciones, trata de captar nuevas víctimas, pero cada vez le va resultando más difícil. De por sí, la situación del narcisista es una situación muy inestable porque es una persona con una autoestima muy baja, es una persona con muy poca seguridad en sí mismo, es una persona que sabe que su vida es una vida actuada, que no tiene nada dentro, que no ha enriquecido su vida con contenido porque como vive de cara al exterior, vive tratando de explotar a los demás, vive nutriéndose de lo que tiene fuera y no de lo que tiene dentro, él vive pendiente de la riqueza de los demás, vive pendiente de chupar la sangre a todas esas víctimas que tiene a su alrededor y sin embargo no desarrolla su interior, no es una persona que pueda quedarse solo, no es una persona que sea capaz de disfrutar de sus propias motivaciones, de sus propios entretenimientos. Es una persona que en la mayoría de los casos carece de hobbies, carece de aficiones, porque como vive hacia el exterior es incapaz de desarrollar su propio interior. Podríamos decir que el narcisista no tiene alma, solo tiene imagen. Y todo esto con el paso del tiempo le va pasando factura porque pierde esa capacidad, como decimos, de conquistar, pierde esa capacidad de provocar ese enamoramiento que hablábamos siempre, ese bombardeo amoroso y va perdiendo también la capacidad de manipular. Las víctimas, como decimos, van aprendiendo todas esas tácticas. El caso
es que a medida que el narcisista va cumpliendo años, se va dando cuenta que lo único que le va quedando al final de ese camino es conseguir agarrar o conseguir sujetar, aprender a las personas con algún elemento. En esos casos suelen recurrir, en la mayoría de los casos, suelen recurrir al aspecto económico, suelen recurrir a privar a su víctima de cualquier tipo de recurso, suelen recurrir a privar, a aislarlo completamente para evitar que tenga relaciones, ya bien sea con familiares, ya bien sea con amigos. Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente, con cualquier tercera persona que en algún momento pueda ayudarle en cualquier sentido. De esa forma consigue tener ahí prisioneros, consigue tener sujetos a esas personas, a esas víctimas, ya sea, como digo, por la incapacidad económica para alejarse, por no disponer de otra vivienda, por no disponer del soporte social que proporcionan los amigos o los familiares, los conocidos. Lo que trata simplemente es de ir aislando a la persona para conseguir que alguien quiera quedarse con él. A esa edad, cuando un narcisista llega a los 60, a los 70, a los 80 años, cada vez se va quedando más solo, solo le va a quedar esa víctima a la que ha conseguido cerrar todas las puertas. Esa es una de las habilidades que tiene el narcisista cuando manipula, es que es capaz de proveerse bien económicamente, muchas veces aprovechándose del dinero de las víctimas o viviendo a costa de los demás, pero trata de cuando llega la senectud, cuando llega la tercera edad, estar bien provisto económicamente para utilizar la economía como un arma, pero es un arma muy endeble, porque en el momento en que cualquier víctima ve alguna opción con algún familiar, a veces algún hijo, a veces algún amigo, alguien que pueda ayudarlo, la víctima ya ha ido experimentando todo eso, ha estado sufriendo durante mucho tiempo, y lo que ocurre cuando nos va llegando estas edades es que la persona ya dice, bueno, me quedan 10 años de vida, me quedan 15 años de vida, me quedan 20 años de vida y no quiero seguir en este calvario, no quiero seguir sufriendo esta situación, y arriesgan lo que sea, están dispuestas a salir de ahí al precio que sea y como sea, de forma que se agarran a un clavo ardiendo. En el momento en que tienen la oportunidad, aplican el contacto cero y se marchan. Yo he visto muchos casos de personas con 60, con 70, con 75 años, con 80 años, que han decidido alejarse de su pareja narcisista, jugándosela toda, tomando esa decisión que durante 50 años no han sido capaces de tomar, pues tomándola cuando ya de verdad es más difícil, cuando de verdad ya no tienen esos recursos que tenían cuando tenían 40 o 50 años, pero se dan cuenta de que si quieren disfrutar de la vida, si quieren tener al menos ese pequeño tiempo de disfrute, tienen que alejarse de esa persona. Al final toman la decisión, dan ese paso y después se dan cuenta de lo importante que fue haberlo dado, del beneficio que obtienen, a pesar de que después de que uno se aleja del narcisista sufre durante un tiempo. Eso siempre decimos que es algo natural, porque lógicamente después de haber estado tantos años con el narcisista, dentro a uno le queda un vacío, porque han sido unos años que se da cuenta de que han sido desperdiciados, han sido unos años en los que no ha hecho más que sufrir, se da cuenta de que ha ido pasando la vida y todo eso ha sido sufrimiento tras sufrimiento sin poder disfrutar, ni siquiera haber aprovechado para disfrutar con sus hijos, haber aprovechado para disfrutar con su familia extensa. Pero al final todo el mundo lo ve como algo positivo el haber dado ese paso y alejarse del narcisista. El caso es que en la mayoría de las circunstancias el narcisista se queda solo. Se queda solo y muchas veces toda esta situación, en algunos casos, los conduce incluso al suicidio, porque en esos momentos el narcisista de verdad apaga todo ese
manipulación que ha mantenido durante el tiempo, aunque muchas veces traten de mantenerse dignos, aunque muchas veces traten de mantenerse orgullosos, de mantener esa arrogancia que tenían, la verdad es que es algo artificial. El narcisista por dentro se siente derrotado, se siente destruido, se siente que no ha sido capaz en su vida de controlar a las otras personas. La verdad es que es un camino que tiende de por sí a la destrucción, porque lógicamente al final lo que se va a dar cuenta es que en su vida no ha tenido amor, no ha tenido nada, sino que todo lo que ha conseguido lo ha conseguido mediante la manipulación, mediante el engaño, mediante la falsedad, y ni siquiera ha podido disfrutar de amar él a alguien, porque no ha llegado a amar. El narcisista no ama a nadie, el narcisista no quiere a nadie, aunque engañe, aunque diga lo que diga, aunque te prometa, aunque te jure, aunque el narcisista no ama a nadie, no llega a conectar esa sensación que es el amor, ellos no la sienten porque no tienen empatía, porque tienen unas carencias emocionales tremendas que vienen aprendidas de la infancia, porque aprendieron un tipo de relación que se basa en el abuso, el amor se basa en la entrega. Se basa en yo te doy y tú si quieres me das, pero sobre todo está en lo que uno entrega, no en lo que uno recibe. En el caso del narcisismo es todo lo contrario. Se basa en a mí lo que me interesa es lo que yo recibo, pero yo no doy nada. Yo no doy nada a cambio, a no ser en algún momento que me interese mantenerte aquí, que me interese reforzarte, que me interese tenerte sujeto, entonces sí. Entonces te halago, te doy cariño, te doy besos, te doy abrazos, pero todo es artificial, todo es instrumental y todo tiene una finalidad, que es la de crear ese refuerzo intermitente del que hablamos siempre, ese de hoy te quiero y durante 20 días no, y después te vuelvo a querer de nuevo y otros 20 días no, y así van creando esa dinámica que hace que la persona se mantenga al lado de ellos con la esperanza de que algún día definitivamente llegue la parte buena, de que todas esas promesas de alegría, de felicidad, que se cumplan, pero nunca se cumplen. La verdad es que el narcisista no se pueden cumplir porque el narcisista no ama, el narcisista no siente, el narcisista no cambia, el narcisista siempre va a seguir igual. Y el amor que dice tener no es más que un instrumento, un arma de manipulación como otra cualquiera. Es un teatro que está montando para mantener a su víctima a su lado, para mantenerla ahí sujeta y que no se aleje de él. Pero al final, como decimos, el final del narcisista siempre es desgraciado. El narcisista siempre termina quedando solo, incluso a veces teniendo a la persona a su lado, está solo, porque él se da cuenta de que esa persona solo está a su lado porque está manipulada, porque no tiene ninguna opción de marcharse, porque él le ha cerrado todas las puertas, le ha impedido que tenga recursos, le ha impedido que contacte con otras personas, le ha impedido crear una red social que ayude a esa persona, y esa persona al final tristemente tiene que quedarse al lado del narcisista, pero al final esa persona se da cuenta de que no ama al narcisista. Después de mucho tiempo se da cuenta de que no puede amar a alguien que le hace daño permanentemente, a alguien que abusa de ella permanentemente, que la humilla, que la reduce a la mínima expresión, que trata de rebajarle la autoestima para tenerla como un trapo, para tenerla ahí destrozada a su servicio y a su disposición. Bueno, esto es el final en muchos casos y, como digo, el narcisista termina en el suicidio. Todos los narcisistas, especialmente de la mitad de su vida hacia adelante, viven situaciones realmente difíciles de tensión, de incongruencia interna, de falta de sentido de la vida. Pero bueno, en realidad esto es lo que se merecen porque han llevado una vida desgraciada, haciendo daño a todas las personas a las que han podido hacer daño. En ningún momento han ayudado a nadie, en ningún momento han aportado nada a nadie. Lo único que les interesa es su propio beneficio, lo único que les interesa es recibir de las otras personas y nunca están dispuestos a dar nada, que es lo mismo que ocurrió en su infancia. En su infancia solo recibían cosas, ellos no tenían que hacer nada, no tenían que esforzarse por los demás, es lo que desgraciadamente les han enseñado sus padres. Como decimos, el narcisismo es un trastorno que surge en la infancia por unos padres demasiado protectores. Esto es un mensaje también para todos los padres hoy en día, que a los niños no hay que sobreprotegerlos, los niños tienen que aprender a respetar a los demás, tienen que aprender a dar primero para recibir después, tienen que aprender a entregarse, a aprender a que las relaciones tienen que ser recíprocas, que tienen que ser equilibradas, que
si yo no respeto al otro, el otro no tiene por qué respetarme a mí, que si yo no doy, el otro no tiene por qué darme a mí, que si yo no me pongo a un nivel de igualdad, nunca voy a conseguir ser feliz y tener una relación sincera, que yo, si no soy sincero con la otra persona tampoco va a ser sincera conmigo, que cuando yo hago daño a otra persona, al final ese daño termina reflejándose y volviendo hacia mí. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.